pasamos ya a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Federico García, que nos va a hablar de la importancia del diagnóstico en un solo paso de la hepatitis C y si este modelo es aplicable al resto de hepatitis virales. Fede, muchas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras. Muy bien, Antonio, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti como coordinador del curso, gracias a GEP, a toda su junta directiva y a todo el grupo por el excelente curso que estáis organizando y que estáis llevando. Así que para mí es un auténtico placer y las gracias os las doy yo a vosotros por la invitación. Bueno, pues entonces mirad todos, bienvenidos a todos, ¿eh? La charla que me ha propuesto Antonio y que me ha propuesto el grupo es hablar de la importancia del diagnóstico en un solo paso del virus C. Yo creo que esto es algo que, repasando la lista de asistentes, de los numerosos asistentes que he visto que estáis conectados, pues algo que prácticamente todos tenemos muy claro la relevancia que tiene. Y yo voy a intentar, pues, contarlo una vez más, porque todos vosotros y muchos de los que estáis ahí habéis participado en muchos estudios que han demostrado esta importancia. Y luego me pedía Antonio también que os contara si esto es aplicable al resto de las hepatitis virales. Y os voy a dar mi visión sobre este aspecto, que os adelanto que por supuesto que no solo es aplicable, sino que es totalmente necesario que lo hagamos desde los servicios de microbiología y desde los laboratorios de diagnóstico. Estos son mis conflictos de intereses y por empezar a hablar pues desde el primer punto es este que veis aquí, con el que empezamos siempre hablando de diagnóstico de hepatitis C y es en el que se resalta pues, la importancia que tiene el diagnóstico para poder avanzar en cualquier estrategia de eliminación. La OMS reconoce que la principal dificultad para hablar de eliminación a nivel global es conseguir diagnosticar a los pacientes. Este es el primer paso y es un paso muy importante y totalmente necesario. Esta es una figura clásica que todos conocemos también, en el que se establecen cuáles son los objetivos de la OMS para conseguir la eliminación de la hepatitis C en una región y, como sabéis, pues lo que se persigue es diagnosticar al 90% de los pacientes, tratar al 80% de estos pacientes diagnosticados y con esto conseguiríamos un 65% de reducción en la mortalidad asociada a hepatitis C. Como sabéis también, muy recientemente, a mediados del año 2021, se revisaron estos criterios y se establecieron unos nuevos criterios entre los cuales se hace muchísimo hincapié en conseguir tasas aceptables de incidencia. Y como sabéis, estos nuevos criterios hablan de reducir la incidencia en una zona para conseguir eliminar la hepatitis C, reducir la incidencia por debajo de 5 por 100.000 habitantes y del 2% de los pacientes o personas que son usuarios de drogas. Estos son los nuevos objetivos que se han dictado en 2021. Fijaros también aquí en la derecha de esta diapositiva como España era uno de los países que estaban a la cabeza de la eliminación y se fijaba como una fecha mágica para conseguir la eliminación o la microeliminación en España el año 2024. Luego tendremos ocasión de debatir el efecto que la pandemia COVID ha tenido sobre esto y el retraso que puede imponer sobre estos objetivos y esta fecha tan cercana que teníamos, que era 2024. Mirad, el enorme éxito de que en España pudiéramos conseguir la eliminación en 2024 es precisamente porque había un plan para la eliminación de la hepatitis C. Esta diapositiva lo que refleja son todos los grandes hitos desde que se reunió y se diseñó el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud en 2015, todos los grandes hitos que ha habido para avanzar en los programas de eliminación. Fijaros, el plan de eliminación de hepatitis C, el plan estratégico de la hepatitis C en España tenía varias líneas estratégicas y evidentemente la que primero se desarrolló y la que mejor se desarrolló fue la línea de tratamiento. Como sabéis, a finales del año pasado se estimaba que había
casi 150.000 pacientes que habían recibido tratamiento. Y esto quiere decir que había casi 150.000 pacientes infectados que habían sido tratados y que con las altas tasas de curación que otorgan los antivirales de acción directa habían sido curados. Y por esto España está a la cabeza en la eliminación. Fijaros, dentro del plan también había una línea de diagnóstico. Esta línea no se empezó a implementar y a desarrollar con seriedad desde mi punto de vista hasta julio de 2020, en el que se publica la guía de cribado de la hepatitis C. Como sabéis, en esa guía de cribado se establecen una serie de prioridades y de puntos clave para conseguir la eliminación y para avanzar en el diagnóstico. Y fijaros cómo en esta guía de cribado en 2020 se reconoce como uno de esos puntos clave el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C en un solo paso. Por lo tanto, la importancia del diagnóstico en un solo paso está reconocida ya en documentos oficiales y en los documentos que indican cómo debe ser el cribado en España. Mirad, muy brevemente os voy a resumir la historia del diagnóstico en un solo paso. ¿En qué consiste el diagnóstico en un solo paso? Pues como todos sabéis, cuando hacíamos diagnóstico tradicional, y digo hacíamos porque ya hay pocos hospitales que sigan haciendo este tipo de diagnóstico, lo que hacíamos cuando alguien nos solicitaba un estudio de hepatitis C era que hacíamos la serología de hepatitis C, e independientemente del resultado, fuera positivo o negativo, devolvíamos ese resultado al médico peticionario y no hacíamos absolutamente nada más. ¿En qué consiste el diagnóstico en un solo paso? Pues en modificar este algoritmo diagnóstico, de manera que si el cribado de anticuerpos es negativo, pues entonces emitimos un resultado, pero si el cribado de anticuerpos es positivo, lo que tenemos es que hacer en esa misma muestra toda la batería de pruebas que lleven hasta catalogar y clasificar a ese paciente, para que el resultado que se devuelve al clínico peticionario es un resultado totalmente completo que le sirve para tomar las decisiones y para valorar al paciente para poder iniciar tratamiento. Esta es la teoría del diagnóstico en un solo paso. ¿Cómo se traslada esto que es tan sencillo, el hacer viremia en una serología anti-VHC positivo? ¿Cómo se traslada esto a la práctica clínica? Pues mirad, esto es lo que intento reflejaros en estas diapositivas. Esto es lo que ocurre cuando un paciente, cuando se aplica el diagnóstico tradicional. El paciente, la mayoría de los pacientes son pacientes de primaria, va a su médico de primaria, se le pide la serología, desde los laboratorios devolvemos solo la serología, el médico tiene que volver a ver al paciente, si es serología positivo tiene que volver a pedirle otra extracción analítica, lo tiene que mandar otra vez al laboratorio, tiene que hacerse de nuevo la viremia. Entonces, si el paciente es virémico, hay que volver a verlo en primaria, se refiere al hospital y como veis, este circuito es un circuito que todos conocéis y que es extremadamente complejo. Fijaros, con la medida tan sencilla de hacer el diagnóstico en un solo paso, es decir, de reflejar sobre esa misma muestra que tenemos en el laboratorio en el que hemos hecho la serología y que sabemos que es positiva, reflejar el test de viremia. Fijaros cómo, si comparamos las visitas en el cuadro en azul con las visitas en el cuadro en verde, pues las visitas quedan enormemente reducidas y esto lo que se traduce es en que hay menos pérdidas de seguimiento de los pacientes. Mirad, el primer estudio que se realizó en España para ver la importancia que tenía o que pudiera tener el diagnóstico en un solo paso es este estudio que se realizó entre el Hospital Clínico Universitario de Santiago y nuestro centro, en el que lo que hicimos fue aplicar, ver qué es lo que estaba pasando con los pacientes que habíamos diagnosticado hasta ahora y que se hacían mediante diagnóstico tradicional, y estamos hablando del año 2016, y empezamos a hacer prospectivamente el diagnóstico en un solo paso y miramos a ver qué es lo que pasaba en cuanto al número de pacientes que se vinculaban al seguimiento en las consultas de enfermedades infecciosas o de digestivo. Y fijaros cómo los números son... Cuando hacíamos el diagnóstico tradicional había un 43% de pacientes que no se derivaban y cuando empezamos a hacer el diagnóstico en un paso, fijaros cómo esta cifra disminuyó hasta el 23%. Mirad, este estudio fue un estudio pequeño y a raíz de este estudio decidimos, muchos de los que estamos presentes en esta charla, reunirnos e iniciar un diagnóstico en una comunidad autónoma como es Andalucía, que es la comunidad más poblada
del territorio nacional, en la que hay más de 22 hospitales del sistema sanitario público andaluz y en el que atendemos a una población de aproximadamente 9 millones de habitantes. Y lo que hicimos fue replicar el estudio piloto que habíamos hecho entre Galicia y Santiago. Hicimos lo mismo y fijaros, aquí veis cómo los números del estudio retrospectivo prácticamente son exactamente los mismos que los que habíamos obtenido en el estudio de Galicia y Santiago. Y fijaros cómo de Galicia y Granada. Fijaros cómo en este caso, en Andalucía, retrospectivamente, veíamos como en 2016 el 45% de los pacientes que se diagnosticaban estaban perdidos, no habían llegado a las consultas de los médicos que trataban a estos pacientes. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue prospectivamente, después de muchas reuniones y no sin dificultades para iniciar este estudio, pues lo que hicimos fue un seguimiento prospectivo. En 2018 iniciamos el diagnóstico en un paso en los centros que participaron en este estudio, más de 19 hospitales de toda la comunidad autónoma andaluza. Y fijaros cómo los resultados que tuvimos fueron, desde mi punto de vista, espectaculares. Fijaros cómo pasamos de que en el año 2016, en la cohorte retrospectiva, el 55% de los pacientes llegaban a las consultas, conseguimos elevar este número hasta el 83%. Y de una manera también muy importante, conseguimos disminuir el número de días en el que estos pacientes se veían en las consultas. Y esto fue pues, uno de los principales estudios que propició el que ahora estemos hablando de la importancia del diagnóstico en un solo paso. Mirad, hasta ahora hemos hablado de la importancia que tiene el diagnóstico en un paso y el beneficio que tiene en salud. Pero fijaros en este estudio en el que participamos algunos de los asistentes que he visto antes en la lista de asistentes a esta reunión, pues fijaros, lo que hicimos en este estudio fue decir, bueno, sabemos que el diagnóstico en un solo paso aporta un beneficio en salud, pero vamos a intentar ver también si es coste efectivo. Y esto es lo que estudiamos en este estudio. Y fijaros cómo, de una manera muy, muy resumida, fijaros cómo con los estudios de costes que hicimos en este modelo, esto es un estudio de modelización con los costes del sistema sanitario público andaluz, pues fijaros cómo establecimos que aplicando el diagnóstico en un solo paso se ahorrarían o se podían ahorrar y fundamentalmente por el ahorro de lo que cuestan las visitas a los especialistas, pues se podían ahorrar hasta un total de 3.634 euros por paciente. Y esto es prácticamente casi lo que cuesta hoy un tratamiento de hepatitis C. Por lo tanto, demostramos que el diagnóstico en un paso, además de producir beneficio en salud, era coste efectivo. Y esto fue lo que nos llevó a un grupo de especialistas de microbiología, de enfermedades infecciosas y de digestivo de las sociedades andaluzas a redactar el primer documento en el que se recomendaba oficialmente el diagnóstico en un solo paso. Este documento sirvió de base para que desde el Servicio Andaluz de Salud se pusiera dentro de los modelos de acuerdo de gestión clínica de los servicios de microbiología del sistema sanitario público andaluz un objetivo básico que era la implantación del diagnóstico en un solo paso en nuestra comunidad. Y esto fue, entre otras medidas, lo que hizo que el diagnóstico en un solo paso esté prácticamente implementado en todos los hospitales de la comunidad autónoma andaluza. Fijaros, ¿en qué más cosas trabajamos en cuanto al diagnóstico en un paso en España? Pues junto con otro grupo de personas como nuestro anterior ponente, el doctor Eiros, trabajamos en conocer cuál era la situación del diagnóstico en un solo paso en España. Este es un estudio que iniciamos en 2017 y que lo que hicimos fue hacer una encuesta para saber cuál era la situación del diagnóstico en un solo paso en España. Los datos los obtuvimos a lo largo de 2018 y fijaros cuál era la situación del diagnóstico en un solo paso en los hospitales españoles. Aunque el 80% de los hospitales reconocían que eran capaces de poder reflejar un test de viremia en una muestra de suero o plasma que tenían en el laboratorio, solo el 30% de los hospitales españoles lo estaban haciendo. A raíz de estos resultados, lo que hicimos fue hacer una campaña en la que hemos participado muchísimos de los que estamos aquí presentes para
recomendar y demostrar que el diagnóstico de la hepatitis C en un solo paso debe ser una herramienta diagnóstica que debe estar implementada en todos los hospitales de España. Y en este sentido, pues elaboramos un documento que ya no era un documento regional, sino que era un documento nacional en el que participó GE, en el que participó SEIN, en el que participaron las sociedades de digestivos y en el que también participó la Alianza y en el que hacíamos las recomendaciones de por qué y cómo se debía de hacer el diagnóstico de la hepatitis C en un paso. Como todos sabéis, muchos de nosotros empezamos a implementarlo y aquí tenéis algunas llamadas de prensa, de otros medios en los cuales pues, se reconocía la importancia que tenía el diagnóstico en un paso y ya a un nivel totalmente global de todas las comunidades autónomas españolas. Y fijaros, todo esto lo que llevó es a, desde mi punto de vista, poder justificar esta aseveración en la que decimos no recomendamos el diagnóstico, sino que lo que decimos es debe de ser obligatorio. Decíamos que debe de ser obligatorio el diagnóstico en un paso de la hepatitis C. Y fijaros cómo después de todo este trabajo en el que participamos muchísimos de los que estamos hoy aquí atendiendo a esta jornada, pues fijaros al final hicimos una nueva encuesta y fijaros cómo la verdad es que todo esto ha sido una historia auténtica de éxito. En este estudio, que es la segunda versión de la encuesta, 2 años después de esa primera encuesta en el que solo el 30% estaban haciendo el diagnóstico en un solo paso, fijaros cómo aumentamos hasta cifras cercanas al 90% de los hospitales encuestados como que ya habían implementado el diagnóstico en un paso. Por lo tanto, esto es una historia de éxito, pero una historia de éxito que tiene que ser suplementada con otras medidas. Y sobre este aspecto nos llamó la atención de una manera muy elegante y muy oportuna el doctor Macías, el presidente de nuestro grupo en este momento, en el último congreso presencial que tuvimos de GEP en Cáceres en 2019. Esto es un estudio de los pacientes de Valme que se habían identificado con diagnóstico en un paso. Y fijaros cómo se cifraba hasta en un 28% de los pacientes que se habían diagnosticado, pacientes que, aun estando diagnosticados y habiéndose hecho diagnóstico en un paso, no habían sido vinculados a las consultas para tratamiento y para valoración del tratamiento. Con lo cual, aunque el diagnóstico en un paso es una herramienta de éxito, tenemos que hacer algo más para conseguir que los pacientes sean vinculados a tratamiento. Y ese algo más pasa por algo como lo que nos mostró y nos ha mostrado en muchas ocasiones Carolina Freire del Hospital de Puerto Real y que hemos mostrado también muchos de nosotros sobre la importancia de las alertas y de la derivación directa de los pacientes que se diagnostican para que los pacientes acudan a las citas con los especialistas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no vale con que hagamos solo el diagnóstico en un paso, tenemos que hacer algo más para que los pacientes lleguen directamente a las consultas. Y esto es lo que nos mostraba también de una forma muy, muy elegante Carolina, y lo que también hemos trabajado de nuestro grupo. Esto es algo que presentamos también nosotros en este mismo congreso de GEP, en el que el doctor Macías alertaba de esto. Nosotros lo que presentábamos era un modelo que estábamos implementando y que es un estudio muy cortito, pero que ya hemos implementado en nuestra rutina, en la cual nosotros directamente conseguimos que se citen a los pacientes que hemos diagnosticado desde primaria o desde otros sitios del hospital, que se citen directamente en las consultas de enfermedades infecciosas y digestivas. Y fijaros que aquí en este estudio, que como digo es un estudio corto, pero que ya hemos implementado, conseguíamos que el tiempo desde que se hacía el diagnóstico hasta que el paciente iniciaba tratamiento se acortaba tanto como hasta una mediana de 13 días, que me parecen unos resultados muy, muy, muy interesantes. Mirad, entonces, a esa frase del diagnóstico en un paso debe ser obligatorio, yo creo que tenemos que incorporar que el diagnóstico en un paso acompañado de estrategias de citación directa deben de ser obligatorios. Yo creo que esto es algo en lo que muchos de nosotros estamos trabajando, pero que es importante recordar. Sobre cómo ha afectado la pandemia al diagnóstico en un paso, pues mirad, esto es la continuación de un estudio que presentamos en el último GEP virtual, que tuvimos la sede virtual aquí en Granada,
Y fijaros cómo en el año 2019, por ejemplo, en nuestro centro se diagnosticaron 157 pacientes nuevos, mientras que en 2020, en plena pandemia, tuvimos solo 84 nuevos diagnósticos y no hemos mejorado mucho con respecto a 2020 porque hemos mirado lo que ha pasado ahora que ha acabado 2021 y fijaros cómo esto todavía no se ha recuperado. Por lo tanto, tendremos que trabajar en esta línea. Y mirar, ahora muy rápidamente, en cuanto a la segunda pregunta, ¿el diagnóstico en un paso se puede o se debe aplicar al resto de las hepatitis? Pues mirar, yo quiero aprovechar para esto esta diapositiva que es el documento de 2021 en el que se establecen las nuevas directrices para la eliminación de las hepatitis virales. Y fijaros cómo aquí ya se habla de la eliminación de conjunta a la vez de la hepatitis B y de la hepatitis C, ¿vale? Y como vemos y como veremos a continuación, ¿por qué no incorporar la hepatitis delta? Y esto está muy ligado con lo que os quería mostrar muy brevemente, porque el doctor Eiros ya ha hablado de este documento. Lo que hemos, desde GEP, hemos tenido la oportunidad de participar en este estudio, en este comité también ha participado la siguiente ponente, la doctora Martró, y fijaros cómo en este documento lo que precisamente resaltamos y hacemos en las recomendaciones para el diagnóstico integral de las hepatitis virales crónicas y en una única extracción analítica. Este documento lo que pretende es aplicar el modelo del diagnóstico en un paso en hepatitis C, que hemos visto que ha tenido tanto éxito y que tanto beneficio en salud produce, a el resto de las hepatitis virales. Y este es el esquema de este documento. Este es el esquema en el que proponemos cada uno de los algoritmos diagnósticos para hacer el diagnóstico de la hepatitis B, de la hepatitis C y de la hepatitis delta. Y fijaros cómo todo está ligado, porque lo que proponemos es hacer diagnóstico en un paso de hepatitis B. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos dejar de hacer carga viral en un paciente con antígeno de superficie que diagnosticamos por primera vez para saber cuál es el estado de la viremia de este paciente. Aunque no nos lo hayan pedido, tendremos que incorporarlo. Y tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de conocer el estado serológico frente al virus de la hepatitis delta en la primera determinación que tengamos de un paciente con antígeno de superficie positivo. Y si ese paciente tiene anticuerpos frente al virus delta, no podemos dejar pasar la oportunidad de reflejar un test de viremia. Esto es lo que desde este documento proponemos y además proponemos y hacemos otras recomendaciones, como hacer extensible a otras hepatitis, incluso a una prueba de VIH, si esta no está solicitada, el poder hacer todas estas determinaciones en una única muestra. A mí me parece que el aprendizaje y lo que hemos conseguido con el diagnóstico en un solo paso es una herramienta que abre la puerta al diagnóstico en un solo paso de otras hepatitis y además, como veremos después en mi última reflexión, de muchas otras enfermedades infecciosas que podemos diagnosticar en los laboratorios. Mirad, con respecto a hepatitis delta, ¿por qué proponemos esto? Pues es evidente, y mirar, estos son los datos que nosotros presentamos en el último GEP virtual y voy a ir muy rápido. Fijaros, nosotros revisamos en el último GEP virtual un total de 1.442 antígenos de superficie positivos desde febrero de 2015 y miramos en esos pacientes en cuanto nosotros, con la especial dedicación e importancia que ponemos a las hepatitis, en cuánto habíamos hecho diagnóstico en un paso de virus B y en cuánto habíamos hecho el diagnóstico de hepatitis delta. Y fijaros los datos que presentamos aquí, que desde mi punto de vista son realmente estremecedores. Hay un 42% de pacientes en los que nunca se le había hecho una carga viral de virus B y un 88% de estos pacientes que nunca se habían hecho una serología de hepatitis delta. Y esto, desde mi punto de vista, es realmente preocupante. Probablemente muchos de vosotros podréis pensar que esto a vosotros no os está pasando,
Pero yo os animo a que lo miréis, porque puede que encontréis sorpresas como las que nosotros encontramos. Fijaros, esto es otra serie que va en el mismo sentido. Esto es un estudio que se presentó también en 2021 en el Lisbon Fast Track Cities del grupo de Miguel García del Toro junto con Loli Ocete. Y fijaros cómo al final, en 2020, ellos solo han hecho investigación de virus Delta en el 16% de los pacientes en los que se podía haber reflejado un test de hepatitis Delta. Por lo tanto, yo creo que tenemos una nueva oportunidad para avanzar y una nueva oportunidad para aplicar algo de lo cual yo estoy convencido y con lo que voy a acabar, y es esta frase. Yo creo que nosotros, los microbiólogos, somos microbiólogos clínicos. No somos microbiólogos de facultad, ni somos microbiólogos de otros ámbitos. Somos microbiólogos clínicos y como tales somos facultativos especialistas de área. Y creo que necesariamente debemos de participar en el proceso asistencial que afecta al paciente. Y igual que un clínico cuando ve al paciente no debe dejar pasar un signo o un síntoma para hacer un diagnóstico, nosotros cuando tengamos en nuestras analíticas y en nuestros procedimientos determinaciones que nos permitan reflejar y que nos obliguen a investigar otras enfermedades infecciosas, tampoco debemos de dejar pasar estas oportunidades. Y nada más, esto es lo que os quería contar sobre el diagnóstico en un paso, también sobre la oportunidad que tenemos de utilizar esta misma estrategia en otras hepatitis virales y, por supuesto, desde mi punto de vista, el deber que tenemos de trabajar para poder hacer esto en otros campos de las enfermedades infecciosas. Y nada más, muchísimas gracias. Yo ahora dejo de compartir pantalla y, Antonio. Muchas gracias, Fede, por la ponencia y muchas gracias también, enhorabuena por la reflexión final, que creo que es muy acertada y magnífica, como no podía ser de otra forma viniendo de ti.